Ante nosotros tenemos el Decálogo, lo cual significa literalmente las 10 palabras. Deca, 10, logos, palabras. Y esta palabra que nosotros usamos, Decálogo, se refiere a aquellos mandamientos que Dios dio a Israel. Estos 10 mandamientos están expuestos tal cual como 10 mandamientos en 2 lugares. En Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. ¿Qué era el Decálogo para Israel? Era aquella norma de conducta. El Decálogo no era toda la ley, ni siquiera era toda la ley moral. El Decálogo era simplemente un resumen de la ley moral de Dios. Israel debía prestar mucha atención a estas 10 palabras, porque a la luz de estas 10 palabras se debía conducir, a la luz de estas 10 palabras debía caminar. Cualquier lector atento, y si no las notaron, no quiero decir que no sean atentos, pero quizá que nos falta un poco de atención. Cualquier lector atento podrá discernir y ver que entre las leyes de Deuteronomio 20 y las leyes del capítulo 5, aunque son parecidas, los 10 mandamientos se expresan en ambas listas, hay algunas diferencias. Pero tenemos que recordar que estas diferencias son mínimas y no afectan la esencia de la ley, sino simplemente su aplicación. Esto es algo que debemos entender sobre las 10 palabras o los 10 mandamientos, sobre el Decálogo. Cuando estudiamos el Decálogo, tenemos que identificar la esencia del mandamiento más que su aplicación a cierto momento histórico. Déjenme resumir esto así. ¿Qué nos dice el cuarto mandamiento, hermanos? Guardarás el sábado, en los 10 mandamientos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Guardarás el sábado como el día de reposo, no harás esto, no harás lo otro. Algunos dicen, bueno, los 10 mandamientos en realidad solo fue para el Antiguo Testamento porque hoy ya no debemos guardar el sábado. Eso es mirar la letra en lugar de entender el espíritu de la ley. El cuarto mandamiento sigue vigente para todos nosotros. El cuarto mandamiento dice que es necesario apartar un día entre 7 para adorar a Dios públicamente. Dios tiene autoridad para decir cómo gastamos nuestros días y nos ha dado 6 para trabajar y 1 para adorarle a Él en la congregación de los santos. El mandamiento continúa. El principio era guardar un día entre 7, hermanos. Adán guardó el Shabbat antes de que existiera el Decálogo explícito. Así que debemos entender eso. Y esa es la diferencia que hay entre Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Hay algunas aplicaciones de la ley que son un tanto distintas, aunque la esencia de la ley permanece. Ok. Entonces, lo que tenemos en Deuteronomio 5 es el Decálogo. Hermanos, por mucho tiempo he tenido el deseo de exponer a la iglesia los 10 mandamientos de forma sistemática, uno por uno. Y la oportunidad ha llegado. ¿Por qué digo esto?
No es porque estoy planeando leer Deuteronomio 5 por 10 domingos de ahora en adelante, sino porque Deuteronomio tiene una estructura particular, una estructura especial. Hermanos, lo que nos vamos a encontrar a partir del capítulo 6 hasta el 26 es la exposición de cada uno de los mandamientos. En Deuteronomio 5 se nos exponen todos juntos, ¿verdad? Leímos los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Pero lo que hace Moisés a partir del capítulo 6 es tomar el primer mandamiento y aplicarlo. Después toma el segundo mandamiento y lo aplica. Por 15 capítulos vamos a estar viendo diferentes mandamientos. Los 10 mandamientos están aquí. Como ejemplo, el capítulo 6 hasta el capítulo 11 se habla del primer mandamiento. Así que por cerca de 3 semanas vamos a poder meditar en este mandamiento tan importante, el primer mandamiento. Después en el capítulo 12 se expone el segundo mandamiento. Después en el capítulo 13 y 14 se expone el tercer mandamiento. Hermanos, es que hay algo muy importante que entender sobre la ley del decálogo para el pueblo de Israel. Moisés tiene que exponerla y no solo dar las 10 palabras o los 10 mandamientos, sino la tiene que exponer porque el pueblo tiene que aprender a vivir a la luz de ella. En otras palabras, lo que hace Moisés es explicar cómo se debe entender el decálogo. Cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti, ¿qué significa esto? No significa que solamente debemos adorar exclusivamente a Jehová y nada más. Esta sería una interpretación más bien como la de los fariseos. ¿Recuerdan en el Sermón del Monte? ¿Cómo interpretaban ellos la ley? Dice, no matar, no mato, guardo la ley. Dice, no, pero cuando guardas odio y amargura en tu corazón, quebrantas el mandamiento. Bueno, Moisés está haciendo lo mismo. Moisés está yendo a través de cada mandamiento. ¿Y qué implica el primer mandamiento? Vean cómo vamos a comenzar la semana entrante. Oye, oh Israel, el gran Shema. Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios. El primer mandamiento no solo prohíbe no tener dioses ajenos. Implica que debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso dice un autor, las leyes de Deuteronomio, desde el capítulo 6 al 26, son leyes descriptivas para la nación de Israel basada en los 10 mandamientos que fueron dados en Sinaí. Hermanos, por eso aquel deseo que tenía en mi corazón se ha cumplido. El deseo que tenía de exponer los 10 mandamientos a la iglesia, ha llegado la oportunidad de ir mandamiento tras mandamiento y aplicarlo a la iglesia del Señor. Ahora, esto nos mueve a hacer una pregunta y prácticamente será la respuesta a esta pregunta en donde vamos a terminar. ¿Y qué tiene que ver estas 10 palabras, este decálogo o estos 10 mandamientos para mí? Hermanos, una pregunta sumamente importante en nuestros días donde el antinomianismo es tan común. ¿Qué es esta palabra extraña de antinomianismo? Bueno, la palabra extraña de antinomianismo quiere decir anti, en contra de, opuesto a, nomía, ley, nomos, la palabra griega por nomos. Entonces, los antinomianos son aquellos que se oponen a la ley. Particularmente, hay hermanos que dicen, si debemos vivir santos, pero los 10 mandamientos ya no nos aplican. Hermanos, qué importante es entonces responder a la pregunta,
¿Qué tiene que ver los 10 mandamientos con nosotros, los cristianos del nuevo pacto? Si estos mandamientos fueron dados para cristianos del antiguo pacto, yo creo que eran cristianos, hermanos, porque Abraham fue cristiano. ¿Quieren un texto prueba de eso? Juan 8. Dice el Señor Jesucristo, cuando Abraham vio mi día, se regocijó. Entonces, por eso digo cristianos del antiguo pacto y cristianos del nuevo pacto. Hay diferencias, hermanos, entre el cristiano del antiguo pacto y el nuevo pacto. La pregunta es, ok, vamos a ir por cada mandamiento por 15 domingos. 15 domingos vamos a ir mandamiento 1, el 2, el 3, el 4. En el 4, hermanos, pasa mucho tiempo Moisés. Si no me equivoco, como 2 capítulos enteros hablando de cómo debemos guardar el día del Señor y demás. A la luz de esto, ¿qué tiene que ver esta ley conmigo? Hermanos, si no respondo esta pregunta, los 15 domingos que vienen no serán útiles para sus corazones. Porque alguno va a estar preguntándose, ok, él está exponiendo ese mandamiento, pero ¿aplica para mí? ¿Pero eso es para mí? ¿No estoy más bien regresando al pacto mosaico si intento obedecer esos mandamientos? ¿No más bien caigo en legalismo si lo hago? Ok, debido a que deseo que esta meditación en los 10 mandamientos sea fructífera, porque hermanos, no hay nada más hermoso, no hay nada más básico que debemos saber, sino 3 cosas en el nuevo pacto. El credo de los apóstoles es lo básico que debemos infundir a nuestros hijos. El Padre Nuestro para enseñarlos a orar. El Padre Nuestro lo memorizamos no para repetirlo, como algunos con vanas repeticiones piensan que son oídos, sino como un modelo de oración. Y en tercer lugar, los 10 mandamientos. Esto es lo que los catecismos más reformados han impulsado a los niños y a los miembros de las iglesias a aprender. Porque en el credo de los apóstoles aprendo lo que debo creer. En el Padre Nuestro aprendo cómo debo orar. Y en los 10 mandamientos aprendo cómo caminar ante mi Dios. Cómo quiere Él que yo viva. Ok. ¿Cómo me aplican? ¿Cómo me aplica la ley de Moisés a mí? Bueno, déjame comenzar diciendo esto. En primer lugar, entiende que en un sentido, la ley de Moisés ya no te aplica. La ley de Moisés fue cumplida por Cristo. ¿Recuerdan Mateo capítulo 5, versículo 17? Dice, no he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. La ley de Moisés, como un pacto mosaico, como un pacto que demandaba obediencia para vida, el pacto de Moisés, visto de esa forma, hermanos, no te aplica. El pacto ha sido cumplido por Cristo. La ley ceremonial ya no nos obliga a guardarla. Todavía nos enseña muchas cosas, porque por ella podemos aprender lo que Cristo debía hacer, lo que Cristo debía ser en su persona y en su obra. Pero la ley ceremonial, hermano, ya no te aplica. ¿Por qué la ley ceremonial ya no te aplica? Porque la ley ceremonial apuntaba a Cristo. Una vez que Cristo vino, ya no se necesita. Ya por eso no tenemos necesidad de sacrificios. Por eso es que este domingo no hay un sacrificio aquí. Porque ya el cordero que era inmolado apuntaba a Cristo. Cristo ya vino, ya no es necesario. Las leyes dietéticas ya no aplican. Que si puedes o no comer cerdo, ya no aplica. ¿No nos revela esto en Hechos cuando se despliega el lienzo y se le manda a Pedro, mata y come? Señor, ninguna cosa inmunda he comido. Dice, lo que yo he limpiado no llames tú inmundo. Hermanos, estamos libres de las leyes ceremoniales. Así que cualquier secta o iglesia confundida que nos diga que guardar la circuncisión es necesaria y que debemos guardar ciertas festividades, el Shabbat, el Yom Kippur, de entre nosotros ha habido personas que han sido arrastradas por esas herejías, por legalismo, por fariseos modernos, que piensan que por una genealogía de judíos serán salvos. No, Cristo ya vino, la ley ceremonial ya no aplica. ¿Qué tal de la ley
teocrática o la ley civil. Israel, a diferencia de la iglesia, Israel fue una nación electa. La diferencia con la iglesia es que la iglesia no es un país, no es una nación tal cual. La iglesia es elegidos llamados a una comunidad. Israel tenía un propósito muy particular. ¿Cuál era uno de los propósitos de Israel, hermanos? Guardar la simiente prometida, porque a Adán se le dijo, y a la mujer, de tu simiente saldrá aquella simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Y entonces Abraham fue la nación elegida para eso. Y las leyes civiles servían para proteger a Israel, para proteger la nación, para que no se corrompiera como las otras naciones y el Mesías pudiese llegar. Por eso había penas capitales por diferentes situaciones, como la adoración a falsos dioses. ¿Sigue el mandamiento de no adorar dioses ajenos para nosotros o no? Sí. Pero la ley civil que toma este mandamiento y dice, mata a todo aquel que adora a dioses, porque eso pasa. ¿Recuerdan que eso pasa con el hijo de un egipcio? Dice, oye, adoró. ¿Qué hacemos? Debe morir. El que escuchó que adoró a dioses ajenos o que invitó a otros, que ponga sus manos sobre él y debe morir. Esa es una ley civil, eso ya no aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino, ya no hay una nación elegida. Sí, por más que quieran algunos dispensacionalistas y otros hablar de Israel como la nación elegida y demás, no es verdad. Israel no es más el pueblo de Dios. Los verdaderos israelitas de Israel siguen siendo pueblos de Dios, así como los gentiles, y vuelven y se hace el verdadero Israel. Entonces esas leyes ya no aplican. Aunque aprendemos de ellas, pero no aplican. Por ejemplo, se dice que el judío debía construir una barda en su azotea. ¿Por qué debía construir una barda en su azotea? La debía construir para guardar el sexto mandamiento. No matarás. ¿Sigue aplicando que debemos poner una barda en nuestra azotea? Bueno, es bueno que la pongas para que no se caigan. Pero esa era una ley civil que ayudaba a Israel a guardar ciertos mandamientos. Se decía que el que no guardaba el Shabbat, ¿qué debía pasar con él? Debía morir. ¿Sigue vigente guardar un día entre 7, que en el nuevo pacto es el domingo? ¿Sigue vigente ese principio? Sí. Pero ahora la gente no va a morir, sino guarda ese mandamiento. La Israel como teocracia ya pasó. Es más, la ley moral, cuando nosotros la exponemos, no la exponemos como aquellos mandamientos que tienen que ser obedecidos para ganar vida eterna. No, hermanos. Eso sería legalismo. Eso sería caminar en los pasos de Roma. Porque Cristo nos ha librado de la maldición de la ley cuando fue hecho por nosotros maldición, porque escrito está en Gálatas 6, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, en un sentido entendamos que la ley de Moisés ya no aplica, ya distinguimos por qué, pero en otro sentido, la ley moral, escuchen, la ley moral que Dios dio a Israel, su esencia, escuchen, su esencia sigue siendo obligatoria para nosotros, no opcional. Los 10 mandamientos no son, puedes seguirlos o no. Los 10 mandamientos, su esencia, siguen siendo obligatorios para nosotros, los cristianos. ¿Por qué? Porque es lo que vemos en el nuevo pacto. Es lo que vemos al apóstol Pablo haciendo en Romanos capítulo 13, aplicando la ley. La ley es buena, hermanos, porque la ley fue dada como una guía de instrucción de cómo Dios quiere que caminemos. Esto no es legalismo. Tener la ley como un estándar de conducta no es legalismo. ¿Qué es legalismo?
Legalismo es usar la ley para buscar el perdón de Dios. Legalismo es añadir a la ley de Moisés y poner esas leyes del mismo nivel que los 10 mandamientos. Pero tener los 10 mandamientos como un código de conducta, como Dios quiere que nos conduzcamos, eso no es legalismo. ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué pasamos haciendo por 60 domingos en el Sermón del Monte? Creo que fueron como 60 sermones que pasamos en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Qué hicimos en todo ese tiempo? Vimos que oísteis que fue dicho. Los fariseos dijeron, mas yo os digo. Oísteis esto, mas yo os digo. ¿Y qué es esto de yo os digo? Nuestro Señor no pone una nueva ley como algunos sugieren. Simplemente limpia de la mala interpretación de los fariseos los mandamientos de Dios. Hermanos, el carácter de Dios es inmutable. Los 10 mandamientos son un reflejo del carácter moral de Dios, no cambian. Dios dijo a Israel, no adorarás a otros dioses, sigue siendo para nosotros. Dios dijo a Israel, no usarás el nombre de Dios en vano, sigue siendo para nosotros. Dios dijo a Israel, no uses imágenes para adorarme. Hermanos, por eso no usamos imágenes en la adoración. Porque, ¿qué mandamiento del Nuevo Testamento podríamos usar para prohibir el uso de imágenes? ¿Habían pensado en eso? ¿Qué mandamiento en el Nuevo Pacto nos prohíbe usar imágenes? Yo creo que no hay un mandamiento explícito. Podemos sacar un principio de alguno, pero yo creo que no hay un mandamiento. ¿De dónde lo tomamos nosotros? El segundo mandamiento sigue siendo vinculante. Si tú me dices que los 10 mandamientos no son vinculantes y por lo tanto el día de reposo no es para ti, el día de guardar un día entre 7 no es para ti, entonces ¿qué prohíbe a la iglesia que ponga mañana imágenes aquí? Siguen siendo vinculantes, siguen siendo obligatorios. Él dijo, guardarás un día entre 7. En el antiguo pacto fue el sábado, ahora es el domingo. ¿Por qué? Porque es el día de la resurrección. Cristo marcó este día para adorarle. Dijo, no matarás. Nuestro Señor dice, no matarás. Y además, ve el espíritu de la ley. Es también que te guardes en el corazón de los pecados. Así que la ley sigue siendo vinculante. Déjenme terminar así. Abran sus Biblias en Deuteronomio 5. Hermanos, lo que he intentado enseñar ahora, lo tenemos en el versículo 22 al versículo 33. ¿Y qué tenemos en estos versículos? El pueblo tiene miedo porque ha escuchado la voz de Jehová. Y entonces dice Moisés, no nos hable Jehová directamente a nosotros. Sé tú nuestro mediador. Hermanos, Moisés es un tipo de Cristo. Moisés prefigura a Cristo, aquel de quien podemos recibir la ley. Nosotros no nos acercamos a la ley de Dios sin mediador, porque todo aquel que se acerca a la santa ley de Dios le condena. Sí, tú que no tienes mediador, porque si Cristo no es tu mediador, no importa si María, si Judas Tadeo o cualquier otro que prefieras, no importa que ellos sean tus mediadores, de nada te sirve. La ley te condena, la ley te expone, la ley trae esa luz que manifiesta tus manchas y tu pecado y dice, morirás, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Si tú te acercas a la ley sin mediador, morirás, pecador, morirás. Pero hermanos, nosotros como Israel nos acercamos a la ley de Dios en las manos de un mediador. Sin mediador no podemos acercarnos, pero en las manos de un mediador y uno mejor que Moisés, Cristo, entonces podemos deleitarnos en la ley de Jehová.
Hermanos, como cristianos podemos deleitarnos, así como David en el capítulo 1 de los Salmos, cuando dice, en la ley de Jehová está su delicia, en la ley de Jehová se deleita, se complace. ¿Por qué David se puede acercar a la ley de Dios y deleitarse? Porque en las manos de un mediador podemos hacerlo, hermanos. En las manos de un mediador estamos seguros ante la ley de Dios. Sin mediador no. Pero Cristo, hermanos, nos da su ley. En las manos de Cristo podemos recibir la ley, porque recibimos la ley no para ser salvos, porque si la recibimos de Cristo ya hemos sido salvos por Cristo, ya hemos sido perdonados en Cristo. Podemos recibir la ley aun cuando no la guardamos perfectamente, porque nuestro guardar de la ley no es para justificación, porque la recibimos de sus manos. Y si estamos en Él, estamos perdonados, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero además, si la recibimos en manos de un mediador, no solo la ley no nos condena, sino nos capacita por este mediador para deleitarnos en ella. Así que, hermanos, aplica la ley de Moisés, aplica los 10 mandamientos en un sentido. ¿Para nosotros? Sí. ¿Es para nosotros? Sí. ¿Tiene algo que decirnos y cómo instruirnos y nos enseña cómo debemos caminar? Sí. Por lo tanto, hermanos, el gozo de mi corazón esta mañana es que esta oportunidad la tendremos por estos próximos 15 domingos meditando en cada uno de estos mandamientos para conocer cómo es que Dios quiere que caminemos delante de Él. Hermanos, no meditemos en esta ley aparte de un mediador. Demos gracias a Dios porque nuestro Dios ha condescendido para decirnos cómo quiere que caminemos y ahora nos da la gracia para poder deleitarnos en su santa ley.